Siempre pensé que los naufragios eran una cosa del pasado, algo que ocurría en los tiempos de los piratas o en películas viejas. Pero todo cambió el día que subimos a ese barco, un viaje que prometía ser un escape perfecto a nuestras rutinas y que se transformó en la peor pesadilla imaginable. Éramos 6, Mateo, mi mejor amigo desde la infancia, Sofía, su novia, Daniel, un chico callado que había conocido en la universidad, Andrea, una amiga en común que estaba saliendo con él, y, por último, Diego, el hermano mayor de Sofía, que se unió al viaje a último minuto. Y yo, claro, el único que parece haber sobrevivido. Lo que sucedió después es difícil de procesar, incluso ahora, mientras escribo esto en un trozo de papel que no sé si alguien llegará a leer. Salimos de la costa una tarde tranquila. Mateo había conseguido el barco gracias a su tío, un pequeño yate que, aunque viejo, estaba en buen estado. El plan era simple: pasar una semana navegando por las islas, alejarnos de todo, beber, nadar y relajarnos bajo el sol. Sonaba perfecto, como el típico viaje de verano que te recarga las pilas. Pero nunca llegamos a las islas. Todo se torció en la tercera noche. Yo estaba sentado en la cubierta, mirando las estrellas, disfrutando de la brisa salada cuando el viento cambió de repente. Fue como si el aire mismo hubiera decidido volverse contra nosotros. Los cielos despejados se llenaron de nubes oscuras y el viento empezó a soplar con tal fuerza que nos tambaleábamos. Diego y Daniel estaban adentro, bebiendo, mientras Mateo y Sofía dormían en una de las cabinas. Andrea estaba conmigo afuera, hablando sobre la vida, los estudios y cómo este viaje era justo lo que necesitábamos. ¿Te imaginas naufragar?, me había preguntado Andrea, riendo, sin darse cuenta del cambio en el ambiente. El primer golpe de la tormenta nos sorprendió a todos. El yate se estremeció violentamente y Andrea cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Corrí hacia ella, levantándola como pude mientras el agua comenzaba a salpicar desde todos lados. Grité para que los demás salieran, pero el viento ahogaba mis palabras. Diego fue el primero en aparecer, con los ojos muy abiertos, entendiendo de inmediato lo que estaba sucediendo. En cuestión de minutos, todo era caos. Mateo apareció a medio vestir, tratando de tomar el timón, pero la tormenta era demasiado fuerte. El barco comenzó a girar, zarandeado por olas monstruosas. Sofía salió detrás de él, gritando su nombre, pidiendo que alguien hiciera algo. Pero no había nada que pudiéramos hacer. Estábamos a merced del océano. El golpe final vino con una ola inmensa que nos arrastró a todos. El agua era helada, cortante, y el yate simplemente desapareció debajo de nosotros. El siguiente minuto fue una confusión de gritos, manos buscando algo a lo que aferrarse, y después, solo silencio. Silencio y oscuridad. Cuando abrí los ojos, el sol brillaba fuerte sobre mi cara. Estaba sobre la arena, con un sabor salado en la boca y un dolor insoportable en los músculos. Me senté lentamente, tratando de entender dónde estaba. Lo primero que vi fue el cadáver de Mateo, a unos metros de mí. Su cuerpo estaba rígido, la piel pálida y llena de marcas de golpes. Fue en ese momento que me di cuenta de lo que había sucedido. Habíamos naufragado. No había señal del barco ni del resto de mis amigos. Me levanté, tambaleándome, y comencé a caminar por la playa, buscando a alguien más. La isla en la que había terminado no parecía particularmente grande, pero sí lo suficientemente vasta como para que pudiera perderme en ella. Árboles altos y densos cubrían la mayor parte del terreno, y el aire era espeso y húmedo. Encontré a Andrea un poco más adelante, aún inconsciente pero viva. La sacudí hasta que despertó, tosiendo agua salada y temblando de frío. Después de asegurarnos de que estaba bien, comenzamos a buscar a los demás. Fue un día largo y agotador, pero al final, dimos con Sofía, herida pero viva, y a Diego, también golpeado por las olas, pero en pie. De Daniel, no había rastro. La primera noche en la isla fue inquietante.
Encendimos una fogata improvisada con las pocas ramas secas que encontramos y nos acurrucamos alrededor del fuego, esperando que Daniel apareciera en cualquier momento. Pero no lo hizo. La sensación de estar solos en una isla desconocida, sin provisiones ni una idea clara de dónde estábamos, comenzó a afectarnos de inmediato. Había algo en ese lugar que no estaba bien. Podía sentirlo. Y al parecer, no era el único. ¿Escucharon eso?, susurró Sofía en la oscuridad. Me estremecí al escuchar su voz temblorosa. No había viento, no había animales, pero todos oímos el mismo sonido, un murmullo distante, como si alguien nos estuviera observando desde los árboles. Nos quedamos en silencio, expectantes, pero el ruido desapareció tan rápido como había aparecido. Solo es el viento, dijo Diego, intentando sonar seguro de sí mismo, aunque sus ojos delataban el miedo. Pero ninguno de nosotros creyó en su explicación. Pasamos los siguientes días buscando agua potable y algo de comida. La isla tenía un pequeño arroyo de agua dulce, lo que fue un alivio, pero la sensación de ser observados no desapareció. Cada vez que entrábamos en la selva, el murmullo volvía. Primero lejano, como si el viento lo arrastrara, pero luego se hacía más cercano, casi como un susurro justo detrás de nuestras cabezas. La desaparición de Diego fue el punto de quiebre. Despertamos una mañana y él simplemente ya no estaba. Buscamos por toda la isla, pero lo único que encontramos fue su reloj, tirado en la arena junto a la orilla. Andrea empezó a llorar y Sofía no paraba de temblar. Yo intenté mantenerme firme, pero sabía que algo muy malo estaba sucediendo. Esa noche, lo escuchamos de nuevo. Pero esta vez, no era un murmullo. Era un grito. El grito de Diego. Está vivo, tiene que estarlo, dijo Sofía mientras corría hacia el interior de la selva. Intenté detenerla, pero ella ya estaba demasiado lejos. Andrea y yo la seguimos, adentrándonos en lo más profundo de los árboles. El aire estaba cargado de una sensación opresiva, como si el bosque mismo nos estuviera atrapando. Y entonces lo vimos. Allí, colgado entre las ramas, estaba Diego. Su cuerpo estaba destrozado, sus extremidades estiradas de formas antinaturales. Pero lo peor eran sus ojos. No había vida en ellos, solo un vacío aterrador. Retrocedí, pero Sofía no podía apartar la vista. Se arrodilló frente a él, susurrando su nombre entre lágrimas. Fue en ese momento que algo salió de la oscuridad. No sé cómo describirlo. No era humano, no era un animal. Era una sombra, una entidad que parecía estar hecha de la misma oscuridad que nos rodeaba. Corrí. No podía hacer otra cosa. Andrea me siguió, pero cuando llegamos a la playa, Sofía no estaba con nosotros. Gritamos su nombre, pero todo lo que escuchamos fue el eco de nuestras voces. Nos habíamos quedado solos. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Cada sombra, cada crujido en los árboles era una amenaza. Sabíamos que no estábamos solos en la isla, pero lo que sea que nos perseguía, no era humano. Finalmente, después de lo que parecieron horas de correr y tropezar entre la vegetación, llegamos a la orilla opuesta de la isla. Y allí lo vi. Una balsa destrozada, flotando cerca de la costa. Sin pensarlo dos veces, nos lanzamos al agua, aferrándonos a lo que quedaba de ella, esperando que la corriente nos alejara de ese infierno. Ahora, mientras me balanceo en este pedazo de madera flotante, rodeado de un vasto y oscuro océano, me pregunto si realmente escapé. Sigo sintiendo esos ojos, esa presencia, como si la oscuridad misma me hubiera seguido al agua. Andrea ya no está. La última vez que la vi, la corriente la arrastraba lejos de mí, gritando mi nombre. El susurro, aún lo oigo, acercándose cada vez más. Me pregunto si moriré antes de volver a escuchar el grito. Siempre me encantaron los barcos, o al menos eso pensaba hasta el día en que me convertí en náufrago.
Tenía 22 años cuando sucedió, y aunque ahora las palabras me resultan fáciles, en ese momento solo había terror. Mi amigo Rubén había planeado este viaje durante meses. Era un apasionado del mar y me convenció de acompañarlo en su última aventura, una travesía en su velero a través del Océano Atlántico. Me atrajo la idea de escapar de la rutina, así que acepté. Siempre pensé que nada podía salir mal. Después de todo, ¿qué podía pasar en un velero moderno equipado con tecnología de última generación? El primer día fue perfecto. El viento inflaba las velas, el sol brillaba y el sonido del agua al romperse contra el casco era relajante. Pasábamos el tiempo charlando, escuchando música y disfrutando de la libertad. Las cosas empezaron a cambiar en la noche del tercer día. Recuerdo haberme despertado con el sonido de la tormenta. El viento ululaba y las olas golpeaban el barco con fuerza. Rubén estaba afuera, tratando de mantener el velero bajo control, pero algo en su expresión me puso nervioso. Nunca antes lo había visto tan preocupado. El cielo estaba completamente negro y los relámpagos iluminaban el horizonte, revelando monstruosas paredes de agua que nos rodeaban. Javi, coge los chalecos salvavidas, me gritó, con la voz rasgada por el viento. Obedecí rápidamente. Mientras me ponía el chaleco, sentí una sacudida violenta. El barco se inclinó bruscamente hacia un lado y el agua comenzó a entrar por la cubierta. Todo ocurrió tan rápido. Una ola más grande que las anteriores golpeó de lleno el velero y de repente me vi en el agua, luchando por respirar. El frío era indescriptible. Me esforzaba por mantenerme a flote, pero las olas me arrastraban hacia abajo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente me di cuenta de que el barco se había ido. Rubén también. Estaba solo en medio del océano. No podía ver nada más que oscuridad y espuma. Intenté gritar, pero el sonido se perdía en la tormenta. El pánico empezó a apoderarse de mí, y solo pensé en nadar, aunque no sabía hacia dónde. Entonces, de alguna manera, sentí algo duro bajo mis manos. Era una tabla. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. Fue mi salvación, al menos por el momento. La tormenta continuó durante horas y eventualmente el cansancio me venció. Desperté al amanecer, flotando a la deriva. El océano había vuelto a su calma inquietante. No había tierra a la vista, ni restos del velero, ni señales de Rubén. Solo yo y el horizonte interminable. Pasaron días. Perdí la noción del tiempo, del lugar. El hambre y la sed eran mis únicos compañeros. El sol me quemaba la piel y mi mente comenzaba a desvariar. Veía formas en las olas, escuchaba voces en el viento. Al principio, lo atribuía a la fatiga, pero poco a poco, esas visiones se hicieron más claras, más reales. Una noche, cuando la luna llena iluminaba las aguas, vi algo moverse debajo de mí. Al principio pensé que era un pez, pero no lo era. Era una sombra enorme, una silueta que nadaba justo bajo la superficie, siguiendo mis movimientos. Intenté ignorarla, pero cuanto más intentaba alejarme, más se acercaba. Entonces escuché el primer susurro. Javi. Me congelé. No podía ser real. Nadie estaba allí. Era mi mente jugando conmigo. Javi, la voz era suave, casi ahogada por el sonido del agua, pero clara. Miré alrededor, buscando una explicación, pero no había nada. Sin embargo, la voz continuó, cada vez más persistente, como si saliera desde las profundidades del océano. Durante días, la sombra me siguió. Y la voz, siempre susurrante, no me dejaba en paz. Empecé a temer las noches, cuando el agua era más oscura y los susurros eran más claros. Algunas veces, me hablaba de cosas que yo conocía, recuerdos de mi infancia, cosas que solo yo podía saber. Pero otras veces me hablaba de Rubén. Decía que él estaba cerca, que solo tenía que dejarme llevar. Suelta la tabla, me decía la voz, déjate caer, él te está esperando.
Mi cordura pendía de un hilo, pero el miedo a lo desconocido me mantenía aferrado a esa tabla como si mi vida dependiera de ello. ¿Por qué lo hacía? Y aunque sabía que estaba perdiendo la cabeza, no podía ignorar los cambios en el agua. En las noches más oscuras, el mar brillaba con una extraña luz fosforescente, como si algo debajo de mí estuviera emitiendo un resplandor tenue. Y a veces, cuando miraba fijamente, podía ver formas que nadaban bajo la superficie. Eran humanoides, pero sus cuerpos se movían de una manera antinatural, como si estuvieran hechos de la misma agua. El séptimo día, algo cambió. El susurro se hizo más fuerte, más demandante. Y con él, una corriente comenzó a arrastrarme. No supe de dónde venía, pero el agua empezó a moverse en una dirección concreta, y yo, cansado, me dejé llevar. Después de todo, ya no tenía fuerzas para luchar. Fue entonces cuando la vi. Una isla en el horizonte. Era pequeña, una mancha de tierra en medio de la nada. Al principio pensé que era una alucinación, otra jugada de mi mente, pero cuanto más me acercaba, más real se volvía. Podía ver los árboles, la arena blanca, las olas rompiendo suavemente en la orilla. Era mi salvación. Con las pocas fuerzas que me quedaban, nadé hasta la playa y me desplomé en la arena. El alivio fue inmediato, pero también lo fue el temor. La voz seguía conmigo, pero ahora se reía. Una risa suave, burlona, que resonaba en mi cabeza. La isla era pequeña, casi desierta. Apenas un par de palmeras y un pequeño claro en el centro. Pero algo estaba mal. En la arena, encontré huellas, frescas, como si alguien más hubiera estado allí hace poco. Seguí las huellas hasta llegar al claro, donde encontré una choza improvisada, hecha de madera y hojas de palma. Y dentro, lo vi. Rubén. Estaba sentado, de espaldas a mí, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su ropa estaba hecha jirones, su piel quemada por el sol, pero no se movía. Grité su nombre, corrí hacia él, pero cuando lo toqué, su cuerpo cayó al suelo, inerte. Había estado muerto por días. Retrocedí, asustado, incapaz de entender lo que veía. ¿Cómo había llegado allí? ¿Había estado conmigo todo este tiempo? Entonces, lo escuché nuevamente. Te dije que te estaba esperando. La voz ya no era un susurro. Era clara, nítida, y provenía de Rubén. Su cuerpo inerte se levantó lentamente, sus ojos, vacíos y muertos, se clavaron en los míos. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado. Rubén, o lo que fuera que se había apoderado de él, se acercó lentamente, su sonrisa macabra iluminada por el resplandor de la luna. Y entonces lo entendí. No estaba solo en la isla. Nunca lo había estado. El mar me había traído aquí, a su dominio, donde las sombras susurraban y los muertos caminaban. Corrí, sin rumbo, hacia la playa. Pero no había escapatoria. Las sombras bajo el agua, los susurros en el viento, todo me había llevado hasta aquí. Y ahora, era mi turno. El mar siempre me había dado una sensación de calma, de libertad. Por eso, cuando mi mejor amigo, Lucas, me propuso un viaje en velero, no lo pensé dos veces. Era nuestra última aventura antes de empezar la universidad. Queríamos hacer algo memorable, algo que pudiéramos recordar durante esos momentos en los que estuviéramos atrapados entre libros y tareas. Un viaje por la costa, entre islas, solo nosotros dos y el mar, me había dicho Lucas con esa sonrisa suya que siempre me convencía de hacer cualquier cosa. Así que acepté. Llevamos meses planeando todo, la ruta, la comida, el equipo de seguridad. Lucas era un aficionado a la navegación, había tomado clases desde que éramos niños y confiaba plenamente en él. El día de nuestra partida fue perfecto. El sol brillaba en lo alto, el viento soplaba con suavidad y el velero que habíamos alquilado, la Sirena, parecía sacado de un sueño. Las primeras horas fueron pura diversión.
Charlamos, reímos y disfrutamos de la tranquilidad que solo el mar puede ofrecer. Navegamos sin un rumbo fijo, entre pequeñas islas desiertas y playas que parecían olvidadas por el tiempo. Pero las cosas empezaron a cambiar el segundo día. El cielo, antes despejado, se tornó gris. Las olas, que hasta ese momento habían sido suaves y amigables, comenzaron a golpear el velero con más fuerza. Lucas me aseguró que era solo una tormenta pasajera, algo común en esta parte del océano. Pero yo no estaba tan seguro. Había algo en el aire, una tensión extraña, como si el mar se hubiera enfadado con nosotros. Y entonces sucedió. Una ola gigantesca, mucho más grande que las anteriores, nos embistió con tal fuerza que el velero se inclinó peligrosamente hacia un lado. Grité, pero mi voz fue devorada por el rugido del mar. Lucas intentó maniobrar, pero fue inútil. Sentí como el agua fría me envolvía y me arrastraba hacia las profundidades. Desperté en una playa, empapado y con la cabeza latiéndome de dolor. El cielo seguía cubierto por nubes oscuras, pero la tormenta había pasado. Me incorporé con dificultad, sintiendo la arena pegajosa bajo mis manos. Lo primero que hice fue buscar a Lucas. Mi corazón latía con fuerza mientras gritaba su nombre, pero no había respuesta. Solo el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Pasaron horas, o quizás solo minutos, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, lo vi. Estaba tirado en la orilla, a unos metros de mí, inmóvil. Corrí hacia él y lo sacudí, temiendo lo peor. Pero entonces, tosió y comenzó a escupir agua. Estaba vivo. ¿Estás bien?, pregunté con voz temblorosa. Lucas asintió débilmente, aún recuperándose del golpe. Ambos estábamos aterrados, pero al menos estábamos juntos. El velero, sin embargo, había desaparecido. Estábamos varados en una isla que no reconocíamos, sin ninguna señal de civilización a la vista. Los primeros días en la isla fueron una lucha constante. Intentamos explorar los alrededores, pero todo lo que encontramos fue más playa y densa vegetación. No había rastros de animales o personas. Lucas intentó mantener el ánimo, diciendo que tarde o temprano alguien nos encontraría. Pero yo empezaba a dudar. Algo no se sentía bien en esa isla. Cada noche, cuando el sol se ponía y la oscuridad lo cubría todo, sentía como si la isla misma nos estuviera observando. No había sonido alguno, ni siquiera el crujido de las hojas moviéndose con el viento. Solo el silencio, un silencio tan denso que casi podía tocarlo. Lucas intentaba tranquilizarme, pero notaba que él también empezaba a perder la compostura. Una noche, mientras intentábamos dormir bajo una improvisada cabaña que habíamos construido con ramas, escuché un sonido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo, pasos. Lentos, pesados, acercándose. Abrí los ojos de golpe y vi a Lucas, que también estaba alerta. ¿Lo escuchaste?, preguntó en un susurro. Asentí, incapaz de hablar. Los pasos se detuvieron justo fuera de nuestra cabaña. El silencio volvió, pero esta vez era peor. Podía sentir una presencia, algo o alguien nos estaba observando desde la oscuridad. Lucas se levantó lentamente y agarró una rama gruesa, nuestro único arma. Salió de la cabaña con cautela, y yo lo seguí de cerca. No había nada. Solo la luna brillando débilmente sobre la playa desierta. Pero los pasos habían sido reales. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, los mismos pasos. Siempre se detenían justo antes de llegar a nosotros, como si algo disfrutara acechándonos desde la distancia. Lucas trataba de convencerse de que eran animales, tal vez monos, pero ambos sabíamos que no era cierto. Entonces, una mañana, encontramos huellas. Eran grandes, demasiado grandes para ser de cualquier animal que conociera. Se dirigían desde la selva hacia la playa, y luego desaparecían en la arena húmeda.
Lucas intentó seguirlas, pero no llevaban a ninguna parte. Era como si esa cosa hubiera venido del mar. A medida que los días pasaban, la tensión entre Lucas y yo aumentaba. Ambos estábamos agotados, hambrientos y asustados. No podíamos dormir, siempre esperando que esos pasos se acercaran más, que algo nos atacara mientras estábamos indefensos. Una noche, el ruido fue diferente. No eran solo pasos, sino un gruñido, bajo y gutural, como si algo nos estuviera llamando desde las profundidades de la selva. Lucas perdió el control. Se levantó de golpe, gritando y corriendo hacia la fuente del sonido, decidido a enfrentarse a lo que fuera que nos estaba acechando. «Lucas, espera», grité, pero no me escuchó. Corrí tras él, adentrándome en la selva. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor y la oscuridad se hacía más densa. Podía escuchar sus pisadas frente a mí, pero no lograba alcanzarlo. Entonces, el gruñido se hizo más fuerte, más cercano. Y, de repente, silencio. Total y absoluto. Me detuve en seco, respirando con dificultad. Escuché un gemido ahogado, y supe que era Lucas. Corrí hacia él, pero lo que vi me dejó helado. Estaba en el suelo, su cuerpo rígido, con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. No había heridas visibles, pero algo había apagado su vida en un instante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estábamos solos en la isla, o al menos eso habíamos pensado. Pero ahora sabía que no era cierto. Algo estaba aquí, algo que no pertenecía a este mundo, algo que se alimentaba de nuestro miedo. Con el corazón en la garganta, recogí a Lucas y lo llevé de vuelta a la playa. Lo enterré con las manos temblorosas, sabiendo que ahora estaba solo. Esa noche, los pasos volvieron, pero esta vez no se detuvieron. Todo comenzó como un viaje sencillo, una escapada a lo que pensábamos sería una semana inolvidable en el paraíso. Lo fue, pero no como esperábamos. Soy Raúl, tengo 18 años, y había estado planeando este viaje con mis amigos durante meses. Somos 5, Diego, mi mejor amigo desde la infancia, Laura, con quien siempre he tenido algo más que una simple amistad, Jorge, el bromista del grupo, y Camila, la más seria y reservada. Habíamos alquilado un pequeño barco para explorar algunas islas remotas en el Caribe, lugares apenas tocados por el turismo, donde podíamos alejarnos de todo y relajarnos. Queríamos sentirnos libres, salvajes. El plan era sencillo, navegar durante un par de días, anclar en una isla desierta y vivir una aventura en nuestro propio paraíso. Estábamos emocionados, listos para desconectarnos del mundo. La primera parte del viaje fue perfecta. Las olas eran suaves, el cielo azul, y la sensación de libertad era abrumadora. Todo parecía salido de un sueño. Hacíamos bromas, escuchábamos música, nos tirábamos al mar y nadábamos en aguas cristalinas. Era imposible imaginar que algo podría salir mal. Pero, como en toda buena historia de terror, la tranquilidad no duró. El cuarto día de nuestro viaje, el clima cambió de manera abrupta. El cielo se volvió gris y pesado, y las olas comenzaron a crecer. Al principio, no le dimos mucha importancia, pero a medida que las horas pasaban, nos dimos cuenta de que estábamos en problemas. La tormenta nos envolvió antes de que pudiéramos reaccionar, y el pequeño barco comenzó a tambalearse peligrosamente. Diego y Jorge intentaron mantener el barco estable, pero las olas eran demasiado fuertes. El viento aullaba como un animal herido, y el agua nos golpeaba con una fuerza implacable. Laura y Camila gritaban, asustadas, mientras yo me aferraba a lo que podía. En algún punto, escuché un crujido espantoso. El mástil se partió en dos. La siguiente hora fue un caos. La tormenta rugía con una furia indescriptible, y sentía como la vida se me escapaba entre los dedos. Un golpe brutal, una ola más alta que las demás, y lo siguiente que recuerdo es caer al agua helada. Me hundí rápido, mis brazos se agitaban,
pero la corriente era fuerte. Tragué agua, la sal quemaba mi garganta. Pude ver cómo el barco se alejaba en la distancia, y por un instante pensé que iba a morir ahí mismo, arrastrado al fondo del océano. Pero mi instinto de supervivencia fue más fuerte. Logré nadar hacia la superficie, luchando con todas mis fuerzas, y lo que vi fue desolador. No había nada a mi alrededor, solo mar, hasta que, finalmente, una sombra apareció en el horizonte. Era una pequeña isla, apenas visible a través de la niebla de la tormenta. No había tiempo para pensar, me dirigí hacia ella. Horas después, exhausto y temblando de frío, llegué a la orilla. Mis piernas apenas podían sostenerme y el terror se apoderaba de mí. ¿Dónde estaban mis amigos? ¿Estarían bien? Me desplomé en la arena húmeda y, antes de perder la conciencia, vi algo moverse entre los árboles de la selva que se extendía frente a mí. Despertar en lo desconocido. Cuando abrí los ojos, el sol ya se estaba ocultando. Mi cuerpo dolía de pies a cabeza y la tormenta había desaparecido como si nunca hubiera estado. A lo lejos, las olas aún rompían con fuerza contra las rocas, pero la calma había regresado. Estaba solo en la playa. El barco no se veía por ninguna parte y tampoco mis amigos. Mi primer instinto fue llamarlos, pero mi garganta estaba seca y mi voz se quebró. Caminé por la orilla, buscando señales de ellos, alguna pista de que también habían llegado a la isla. Grité sus nombres, uno por uno, pero lo único que escuché fue el eco de mi propia desesperación. Decidí internarme en la selva. Tal vez habían llegado antes que yo y se habían refugiado entre los árboles. El terreno era denso y húmedo, con una vegetación extrañamente densa para una isla tan pequeña. A medida que avanzaba, una sensación incómoda comenzó a crecer en mi estómago, algo no estaba bien. Los árboles eran altos, demasiado altos, y las sombras que proyectaban parecían moverse a su antojo, como si la luz jugara trucos perversos. El silencio era inquietante. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el murmullo del viento. Solo el sonido de mis propios pasos y mi respiración pesada. De repente, me detuve. Frente a mí, en un claro, había algo que no debería estar allí, una choza vieja y destartalada, construida con madera y hojas. No parecía algo hecho por turistas, ni siquiera por náufragos. Parecía antigua, como si hubiera estado allí durante siglos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué con cuidado, mirando a mi alrededor, esperando ver alguna señal de mis amigos. Pero lo que encontré fue algo mucho más perturbador. Dentro de la choza, colgando de las paredes, había restos de lo que parecían ser cuerdas, telas viejas y, lo peor de todo, huesos. Eran pequeños, algunos humanos, otros no tanto. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. ¿Quién había vivido aquí? ¿Dónde estaban ahora? Un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Había algo en la selva, observándome. Pude ver una figura entre las sombras, pero cuando intenté acercarme, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Decidí que lo mejor era salir de ese lugar. Corrí de vuelta a la playa, el miedo comenzaba a tomar el control de mi cuerpo. Algo en esa isla estaba mal, muy mal. No era solo la soledad ni el hecho de haber naufragado. Era como si la isla misma estuviera viva, observando, esperando. La oscuridad que espera. Pasaron 2 días. No tenía idea de dónde estaban mis amigos, y las provisiones que llevaba eran mínimas. Sobreviví comiendo frutas que encontraba, aunque algo en su sabor me decía que no eran completamente seguras. Mis noches se llenaban de pesadillas, soñaba con sombras que me rodeaban, susurrando en un idioma que no entendía. El tercer día, mientras exploraba la isla nuevamente, los encontré. O al menos encontré lo que quedaba de ellos. Diego fue el primero que vi, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, apenas reconocible.
La piel estaba arrancada en algunas partes y había marcas profundas en su pecho, como si algo lo hubiera desgarrado. El horror me paralizó por un momento, pero pronto comencé a buscar a los demás con la esperanza de que no les hubiera pasado lo mismo. No tuve suerte. Jorge estaba en condiciones similares, pero lo peor fue encontrar a Laura. Ella estaba viva, pero apenas. Sus ojos estaban abiertos, pero no me miraban. Estaba sentada en la playa, balbuceando algo incomprensible. Cuando intenté hablar con ella, no respondió. Su mente se había ido, perdida en el horror que seguramente había presenciado. Pasé horas intentando sacarla de ese estado, pero fue inútil. Y mientras la noche caía, supe que algo estaba viniendo. No sé cómo lo supe, pero lo sentí. Esa presencia en la selva, esa cosa que nos había estado acechando desde que llegamos, se estaba acercando. No podía quedarme allí. Tomé una decisión desesperada. Si quería sobrevivir, tenía que abandonar a Laura. No podía salvarla, no en su estado. Mientras corría hacia la selva, escuché susurros a mi alrededor. Las sombras parecían moverse más rápido, más cerca. Mis piernas no podían más, pero el miedo me impulsaba. La isla estaba viva, no en un sentido literal, sino algo más profundo, más antiguo. Algo que la habitaba desde tiempos inmemoriales, algo que se alimentaba del miedo, del dolor. El último grito. Esa noche, encontré un pequeño acantilado que daba al mar. El cielo estaba despejado, pero el terror no había desaparecido. Sabía que no podía quedarme allí por más tiempo. Las sombras estaban cerca y podía sentir que el final estaba próximo. Miré hacia el horizonte. No había señales de ayuda. Me quedé allí, solo, mientras la luna se reflejaba en el agua. De repente, escuché un grito. Era Laura, pero no su grito de desesperación. Era un grito que resonaba en lo profundo de mi ser, como si no viniera de este mundo. Y entonces, todo se oscureció. No sé si fue el cansancio o el terror, pero lo siguiente que recuerdo es la sensación de frío, de vacío. La isla, las sombras, los gritos, todo había desaparecido. Solo quedaba el olvido. Siempre he sido amante del mar. Desde pequeño, mi papá me llevaba a pescar y aunque no teníamos un bote propio, siempre encontrábamos alguna manera de salir a navegar. Así que cuando mis amigos me propusieron un viaje de pesca en alta mar, no lo dudé ni un segundo. El plan era simple, un fin de semana en un barco alquilado, en medio del océano, alejados del mundo y de la rutina. Nos prometía tranquilidad, risas y la oportunidad de desconectar. Éramos 4, Diego, el organizador y amante de la pesca tanto como yo, Julia, su novia, quien venía más por la compañía que por el mar, y Andrés, el típico tipo bromista que siempre lograba sacarte una sonrisa, incluso en los peores momentos. Yo, bueno, era el más reservado del grupo, pero nos conocíamos desde hacía tanto que el silencio entre nosotros nunca era incómodo. Salimos temprano un viernes por la mañana. El puerto estaba vacío, el cielo limpio y el sol prometía un día cálido. A medida que nos adentrábamos en el océano, las risas y bromas fluían. Era el tipo de día perfecto, o al menos, eso pensábamos. Todo empezó a cambiar cuando, hacia el atardecer, una extraña neblina comenzó a rodearnos. Era densa, casi tangible, como si el mar exhalara un suspiro pesado. Diego trató de encender el radar para orientarnos, pero la pantalla solo mostraba estática. Es raro, dijo, frunciendo el ceño. No debería haber neblina en esta época del año. No le dimos importancia. La verdad, estábamos más concentrados en las cervezas y en las historias que contábamos. A medida que la neblina se hacía más espesa, nos dimos cuenta de que habíamos perdido el horizonte. No podíamos ver a más de unos metros alrededor del barco. Tal vez deberíamos regresar, sugirió Julia, inquieta, mirando el cielo que,
pese a la neblina, aún estaba despejado. Solo es un poco de niebla. Además, estamos en medio del océano, no hay nada de qué preocuparse, respondió Diego, intentando calmarla. Entonces, de la nada, una sacudida estremeció el barco. Algo había golpeado el casco con tal fuerza que casi nos tiró a todos al agua. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Andrés, agarrándose de la barandilla. Corrimos hacia el borde del barco, pero no había nada. El agua estaba tan tranquila como siempre, ni una ola, ni un pez, nada. El silencio era perturbador, solo el suave golpeteo del agua contra el casco rompía la quietud. Debe haber sido un tronco o algo así, dijo Diego, aunque no sonaba muy convencido. ¿Un tronco? En medio del océano, sin corriente visible, Andrés no terminó la frase, pero todos sabíamos lo que estaba insinuando. Algo no estaba bien. Las horas pasaron y la niebla no se disipaba. El motor del barco falló poco después del impacto, dejándonos a la deriva. Diego intentó encenderlo varias veces sin éxito, y por alguna razón, ninguno de nosotros logró captar señal en nuestros teléfonos. Estábamos completamente incomunicados. No me gusta esto, murmuró Julia mientras miraba el horizonte inexistente. Tranquila, le dije. En cuanto pase la niebla, recuperaremos el rumbo. Mentía. Yo también empezaba a sentir el peso de la incertidumbre. Algo, muy en el fondo, me decía que esta niebla no era natural. Cuando la noche cayó, la oscuridad fue absoluta. La niebla, en vez de desvanecerse, parecía absorber cualquier rayo de luz. Ni siquiera podíamos ver las estrellas. Diego, siempre tan racional, comenzó a perder la calma. No podemos quedarnos aquí. Si el motor no funciona, habrá que usar las bengalas. No quiero asustarte, pero las bengalas no están, dijo Andrés, revisando la caja vacía. ¿Qué demonios dices? Las traje, yo las vi cuando abordamos. Revisamos el bote una y otra vez, pero las bengalas no estaban. Algo había pasado, algo que no lograba explicarme, pero que me llenaba de un temor irracional. Esa noche, decidimos turnarnos para vigilar. Yo me ofrecí para el primer turno. Me senté en la proa, envuelto en una manta, mirando hacia la nada. El silencio era ensordecedor. Cada pequeño sonido del barco resonaba como un trueno en medio de aquella quietud antinatural. Pasaron unas horas antes de que algo llamara mi atención. Era un leve chapoteo en el agua, suave, pero constante. Me acerqué al borde del barco y miré hacia abajo. En la negrura del océano, distinguí una forma. Al principio, pensé que era un pez o algún tipo de animal marino, pero a medida que mis ojos se adaptaban a la oscuridad, me di cuenta de que no era un animal. Era una mano. El terror me congeló. Parpadeé, tratando de convencerme de que estaba viendo mal, pero no. Era una mano humana, emergiendo del agua como si alguien estuviera flotando justo debajo de la superficie. Diego. Grité, sin apartar la vista de la mano. Corrió hacia mí, seguido por Julia y Andrés. ¿Qué pasa?, preguntó, agitado. Allí, señalé hacia el agua, pero cuando lo hice, la mano ya no estaba. ¿Qué se supone que tenemos que ver?, dijo Andrés, con una sonrisa nerviosa. Había una mano, murmuré, sintiéndome ridículo. Seguramente fue un reflejo, intentó calmarme Julia, aunque su tono mostraba duda. Diego me miró fijamente, pero no dijo nada. Sabía que no me lo había inventado, pero tampoco podía explicarlo. El resto de la noche fue una tortura. Nadie pudo dormir, y cada pequeño ruido del barco nos mantenía en vilo. Cuando el amanecer llegó, la niebla aún no se había levantado. Peor aún, la marea nos había arrastrado más lejos de donde habíamos anclado. Estábamos completamente perdidos. El segundo día fue peor. El agua potable empezaba a agotarse, y las reservas de comida no durarían mucho.
Diego trató de arreglar el motor durante horas, pero parecía inútil. Julia lloraba en silencio, abrazada a Andrés, y yo no podía dejar de pensar en esa mano. Hacia el mediodía, algo más ocurrió. Mientras revisaba las cajas en busca de herramientas, encontré una cuerda gruesa que no recordaba haber visto antes. Era vieja, desgastada y húmeda, como si hubiera estado sumergida en agua durante mucho tiempo. Y lo peor era que estaba atada alrededor de una de las cajas de provisiones, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. No le dije nada a los demás. No quería causar más pánico. Pero empecé a sentir una presencia, algo o alguien que estaba con nosotros en ese barco, en la niebla, observándonos. Y sabía que no éramos bienvenidos. Esa noche, el sonido volvió. Esta vez, más fuerte. Chapoteos constantes alrededor del barco, como si algo estuviera nadando en círculos. Todos lo escuchábamos. Nadie dijo una palabra. Nos reunimos en la cubierta, con las linternas apuntando hacia el agua, pero la neblina hacía imposible ver más allá de un par de metros. De repente, el barco se sacudió violentamente. Algo lo había golpeado de nuevo, con más fuerza que la primera vez. Julia gritó, y Diego corrió hacia la cabina, buscando cualquier herramienta que pudiera usar como arma. Andrés y yo nos quedamos en la cubierta, tratando de averiguar qué estaba pasando. Y entonces lo vimos. Una figura emergió del agua, lenta y deliberadamente. Su piel era grisácea, hinchada por el agua, y sus ojos estaban completamente blancos. No podía ser humano, no después de tanto tiempo en el agua, pero ahí estaba, aferrándose al borde del barco, con la misma mano que había visto la noche anterior. Andrés. Grité, pero él ya había visto la figura. No puede ser, murmuró, paralizado. La cosa trepó al barco con movimientos torpes, su cuerpo goteando agua oscura que olía a putrefacción. Su boca, que al principio parecía cerrada, se abrió de golpe, mostrando una hilera de dientes afilados, demasiado largos para ser humanos. Corrí hacia la cabina, gritando por Diego. Cuando llegué, lo encontré forcejeando con una pistola de bengalas que había sacado de algún lugar. Antes de que pudiera advertirle, una segunda figura emergió del agua, esta vez en el otro lado del barco. Estábamos rodeados. El resto de la noche fue un caos. Las criaturas atacaban con una ferocidad inhumana, arrastrándonos hacia el borde del barco. Disparé la bengala, pero no les hizo daño. Eran incansables, interminables. Cada vez que una caía, otra aparecía en su lugar. Al final, lo único que quedó fue el sonido del agua golpeando suavemente el casco. El amanecer nunca llegó. La niebla seguía envolviéndonos y el barco se balanceaba suavemente en una marea que parecía habernos olvidado. Yo era el único que quedaba. El mar siempre me había dado una sensación de calma, de libertad. Por eso, cuando mi mejor amigo, Lucas, me propuso un viaje en velero, no lo pensé dos veces. Era nuestra última aventura antes de empezar la universidad. Queríamos hacer algo memorable, algo que pudiéramos recordar durante esos momentos en los que estuviéramos atrapados entre libros y tareas. Un viaje por la costa, entre islas, solo nosotros dos y el mar, me había dicho Lucas con esa sonrisa suya que siempre me convencía de hacer cualquier cosa. Así que acepté. Llevamos meses planeando todo, la ruta, la comida, el equipo de seguridad. Lucas era un aficionado a la navegación, había tomado clases desde que éramos niños y confiaba plenamente en él. El día de nuestra partida fue perfecto. El sol brillaba en lo alto, el viento soplaba con suavidad y el velero que habíamos alquilado, la Sirena, parecía sacado de un sueño. Las primeras horas fueron pura diversión. Charlamos, reímos y disfrutamos de la tranquilidad que solo el mar puede ofrecer. Navegamos sin un rumbo fijo, entre pequeñas islas desiertas y playas que parecían olvidadas por el tiempo. Pero las cosas empezaron a cambiar el segundo día. El cielo, antes despejado, se tornó gris.
Las olas, que hasta ese momento habían sido suaves y amigables, comenzaron a golpear el velero con más fuerza. Lucas me aseguró que era solo una tormenta pasajera, algo común en esta parte del océano. Pero yo no estaba tan seguro. Había algo en el aire, una tensión extraña, como si el mar se hubiera enfadado con nosotros. Y entonces sucedió. Una ola gigantesca, mucho más grande que las anteriores, nos embistió con tal fuerza que el velero se inclinó peligrosamente hacia un lado. Grité, pero mi voz fue devorada por el rugido del mar. Lucas intentó maniobrar, pero fue inútil. Sentí como el agua fría me envolvía y me arrastraba hacia las profundidades. Desperté en una playa, empapado y con la cabeza latiéndome de dolor. El cielo seguía cubierto por nubes oscuras, pero la tormenta había pasado. Me incorporé con dificultad, sintiendo la arena pegajosa bajo mis manos. Lo primero que hice fue buscar a Lucas. Mi corazón latía con fuerza mientras gritaba su nombre, pero no había respuesta. Solo el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Pasaron horas, o quizás solo minutos, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, lo vi. Estaba tirado en la orilla, a unos metros de mí, inmóvil. Corrí hacia él y lo sacudí, temiendo lo peor. Pero entonces, tosió y comenzó a escupir agua. Estaba vivo. ¿Estás bien?, pregunté con voz temblorosa. Lucas asintió débilmente, aún recuperándose del golpe. Ambos estábamos aterrados, pero al menos estábamos juntos. El velero, sin embargo, había desaparecido. Estábamos varados en una isla que no reconocíamos, sin ninguna señal de civilización a la vista. Los primeros días en la isla fueron una lucha constante. Intentamos explorar los alrededores, pero todo lo que encontramos fue más playa y densa vegetación. No había rastros de animales o personas. Lucas intentó mantener el ánimo, diciendo que tarde o temprano alguien nos encontraría. Pero yo empezaba a dudar. Algo no se sentía bien en esa isla. Cada noche, cuando el sol se ponía y la oscuridad lo cubría todo, sentía como si la isla misma nos estuviera observando. No había sonido alguno, ni siquiera el crujido de las hojas moviéndose con el viento. Solo el silencio, un silencio tan denso que casi podía tocarlo. Lucas intentaba tranquilizarme, pero notaba que él también empezaba a perder la compostura. Una noche, mientras intentábamos dormir bajo una improvisada cabaña que habíamos construido con ramas, escuché un sonido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo, pasos. Lentos, pesados, acercándose. Abrí los ojos de golpe y vi a Lucas, que también estaba alerta. ¿Lo escuchaste?, preguntó en un susurro. Asentí, incapaz de hablar. Los pasos se detuvieron justo fuera de nuestra cabaña. El silencio volvió, pero esta vez era peor. Podía sentir una presencia, algo o alguien nos estaba observando desde la oscuridad. Lucas se levantó lentamente y agarró una rama gruesa, nuestro único arma. Salió de la cabaña con cautela, y yo lo seguí de cerca. No había nada. Solo la luna brillando débilmente sobre la playa desierta. Pero los pasos habían sido reales. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, los mismos pasos. Siempre se detenían justo antes de llegar a nosotros, como si algo disfrutara acechándonos desde la distancia. Lucas trataba de convencerse de que eran animales, tal vez monos, pero ambos sabíamos que no era cierto. Entonces, una mañana, encontramos huellas. Eran grandes, demasiado grandes para ser de cualquier animal que conociera. Se dirigían desde la selva hacia la playa, y luego desaparecían en la arena húmeda. Lucas intentó seguirlas, pero no llevaban a ninguna parte. Era como si esa cosa hubiera venido del mar. A medida que los días pasaban, la tensión entre Lucas y yo aumentaba. Ambos estábamos agotados, hambrientos y asustados. No podíamos dormir,
siempre esperando que esos pasos se acercaran más, que algo nos atacara mientras estábamos indefensos. Una noche, el ruido fue diferente. No eran solo pasos, sino un gruñido, bajo y gutural, como si algo nos estuviera llamando desde las profundidades de la selva. Lucas perdió el control. Se levantó de golpe, gritando y corriendo hacia la fuente del sonido, decidido a enfrentarse a lo que fuera que nos estaba acechando. «Lucas, espera», grité, pero no me escuchó. Corrí tras él, adentrándome en la selva. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor y la oscuridad se hacía más densa. Podía escuchar sus pisadas frente a mí, pero no lograba alcanzarlo. Entonces, el gruñido se hizo más fuerte, más cercano. Y, de repente, silencio. Total y absoluto. Me detuve en seco, respirando con dificultad. Escuché un gemido ahogado, y supe que era Lucas. Corrí hacia él, pero lo que vi me dejó helado. Estaba en el suelo, su cuerpo rígido, con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. No había heridas visibles, pero algo había apagado su vida en un instante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estábamos solos en la isla, o al menos eso habíamos pensado. Pero ahora sabía que no era cierto. Algo estaba aquí, algo que no pertenecía a este mundo, algo que se alimentaba de nuestro miedo. Con el corazón en la garganta, recogí a Lucas y lo llevé de vuelta a la playa. Lo enterré con las manos temblorosas, sabiendo que ahora estaba solo. Esa noche, los pasos volvieron, pero esta vez no se detuvieron. Siempre pensé que los naufragios eran una cosa del pasado, algo que ocurría en los tiempos de los piratas o en películas viejas. Pero todo cambió el día que subimos a ese barco, un viaje que prometía ser un escape perfecto a nuestras rutinas y que se transformó en la peor pesadilla imaginable. Éramos 6, Mateo, mi mejor amigo desde la infancia, Sofía, su novia, Daniel, un chico callado que había conocido en la universidad, Andrea, una amiga en común que estaba saliendo con él, y, por último, Diego, el hermano mayor de Sofía, que se unió al viaje a último minuto. Y yo, claro, el único que parece haber sobrevivido. Lo que sucedió después es difícil de procesar, incluso ahora, mientras escribo esto en un trozo de papel que no sé si alguien llegará a leer. Salimos de la costa una tarde tranquila. Mateo había conseguido el barco gracias a su tío, un pequeño yate que, aunque viejo, estaba en buen estado. El plan era simple: pasar una semana navegando por las islas, alejarnos de todo, beber, nadar y relajarnos bajo el sol. Sonaba perfecto, como el típico viaje de verano que te recarga las pilas. Pero nunca llegamos a las islas. Todo se torció en la tercera noche. Yo estaba sentado en la cubierta, mirando las estrellas, disfrutando de la brisa salada cuando el viento cambió de repente. Fue como si el aire mismo hubiera decidido volverse contra nosotros. Los cielos despejados se llenaron de nubes oscuras y el viento empezó a soplar con tal fuerza que nos tambaleábamos. Diego y Daniel estaban adentro, bebiendo, mientras Mateo y Sofía dormían en una de las cabinas. Andrea estaba conmigo afuera, hablando sobre la vida, los estudios y cómo este viaje era justo lo que necesitábamos. ¿Te imaginas naufragar?, me había preguntado Andrea, riendo, sin darse cuenta del cambio en el ambiente. El primer golpe de la tormenta nos sorprendió a todos. El yate se estremeció violentamente y Andrea cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Corrí hacia ella, levantándola como pude mientras el agua comenzaba a salpicar desde todos lados. Grité para que los demás salieran, pero el viento ahogaba mis palabras. Diego fue el primero en aparecer, con los ojos muy abiertos, entendiendo de inmediato lo que estaba sucediendo. En cuestión de minutos, todo era caos. Mateo apareció a medio vestir, tratando de tomar el timón, pero la tormenta era demasiado fuerte. El barco comenzó a girar, zarandeado por olas monstruosas. Sofía salió detrás de él, gritando su nombre, pidiendo que alguien hiciera algo.
pero no había nada que pudiéramos hacer. Estábamos a merced del océano. El golpe final vino con una ola inmensa que nos arrastró a todos. El agua era helada, cortante, y el yate simplemente desapareció debajo de nosotros. El siguiente minuto fue una confusión de gritos, manos buscando algo a lo que aferrarse, y después, solo silencio. Silencio y oscuridad. Cuando abrí los ojos, el sol brillaba fuerte sobre mi cara. Estaba sobre la arena, con un sabor salado en la boca y un dolor insoportable en los músculos. Me senté lentamente, tratando de entender dónde estaba. Lo primero que vi fue el cadáver de Mateo, a unos metros de mí. Su cuerpo estaba rígido, la piel pálida y llena de marcas de golpes. Fue en ese momento que me di cuenta de lo que había sucedido. Habíamos naufragado. No había señal del barco ni del resto de mis amigos. Me levanté, tambaleándome, y comencé a caminar por la playa, buscando a alguien más. La isla en la que había terminado no parecía particularmente grande, pero sí lo suficientemente vasta como para que pudiera perderme en ella. Árboles altos y densos cubrían la mayor parte del terreno, y el aire era espeso y húmedo. Encontré a Andrea un poco más adelante, aún inconsciente pero viva. La sacudí hasta que despertó, tosiendo agua salada y temblando de frío. Después de asegurarnos de que estaba bien, comenzamos a buscar a los demás. Fue un día largo y agotador, pero al final, dimos con Sofía, herida pero viva, y a Diego, también golpeado por las olas, pero en pie. De Daniel, no había rastro. La primera noche en la isla fue inquietante. Encendimos una fogata improvisada con las pocas ramas secas que encontramos, y nos acurrucamos alrededor del fuego, esperando que Daniel apareciera en cualquier momento. Pero no lo hizo. La sensación de estar solos en una isla desconocida, sin provisiones ni una idea clara de dónde estábamos, comenzó a afectarnos de inmediato. Había algo en ese lugar que no estaba bien. Podía sentirlo. Y al parecer, no era el único. ¿Escucharon eso?, susurró Sofía en la oscuridad. Me estremecí al escuchar su voz temblorosa. No había viento, no había animales, pero todos oímos el mismo sonido, un murmullo distante, como si alguien nos estuviera observando desde los árboles. Nos quedamos en silencio, expectantes, pero el ruido desapareció tan rápido como había aparecido. Solo es el viento, dijo Diego, intentando sonar seguro de sí mismo, aunque sus ojos delataban el miedo. Pero ninguno de nosotros creyó en su explicación. Pasamos los siguientes días buscando agua potable y algo de comida. La isla tenía un pequeño arroyo de agua dulce, lo que fue un alivio, pero la sensación de ser observados no desapareció. Cada vez que entrábamos en la selva, el murmullo volvía. Primero lejano, como si el viento lo arrastrara, pero luego se hacía más cercano, casi como un susurro justo detrás de nuestras cabezas. La desaparición de Diego fue el punto de quiebre. Despertamos una mañana y él simplemente ya no estaba. Buscamos por toda la isla, pero lo único que encontramos fue su reloj, tirado en la arena junto a la orilla. Andrea empezó a llorar y Sofía no paraba de temblar. Yo intenté mantenerme firme, pero sabía que algo muy malo estaba sucediendo. Esa noche, lo escuchamos de nuevo. Pero esta vez, no era un murmullo. Era un grito. El grito de Diego. Está vivo, tiene que estarlo, dijo Sofía mientras corría hacia el interior de la selva. Intenté detenerla, pero ella ya estaba demasiado lejos. Andrea y yo la seguimos, adentrándonos en lo más profundo de los árboles. El aire estaba cargado de una sensación opresiva, como si el bosque mismo nos estuviera atrapando. Y entonces lo vimos. Allí, colgado entre las ramas, estaba Diego. Su cuerpo estaba destrozado, sus extremidades estiradas de formas antinaturales. Pero lo peor eran sus ojos. No había vida en ellos, solo un vacío aterrador. Retrocedí, pero Sofía no podía apartar la vista. Se arrodilló frente a él, susurrando su nombre entre lágrimas.
Fue en ese momento que algo salió de la oscuridad. No sé cómo describirlo. No era humano, no era un animal. Era una sombra, una entidad que parecía estar hecha de la misma oscuridad que nos rodeaba. Corrí. No podía hacer otra cosa. Andrea me siguió, pero cuando llegamos a la playa, Sofía no estaba con nosotros. Gritamos su nombre, pero todo lo que escuchamos fue el eco de nuestras voces. Nos habíamos quedado solos. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Cada sombra, cada crujido en los árboles era una amenaza. Sabíamos que no estábamos solos en la isla, pero lo que sea que nos perseguía, no era humano. Finalmente, después de lo que parecieron horas de correr y tropezar entre la vegetación, llegamos a la orilla opuesta de la isla. Y allí lo vi. Una balsa destrozada, flotando cerca de la costa. Sin pensarlo dos veces, nos lanzamos al agua, aferrándonos a lo que quedaba de ella, esperando que la corriente nos alejara de ese infierno. Ahora, mientras me balanceo en este pedazo de madera flotante, rodeado de un vasto y oscuro océano, me pregunto si realmente escapé. Sigo sintiendo esos ojos, esa presencia, como si la oscuridad misma me hubiera seguido al agua. Andrea ya no está. La última vez que la vi, la corriente la arrastraba lejos de mí, gritando mi nombre. El susurro, aún lo oigo, acercándose cada vez más. Me pregunto si moriré antes de volver a escuchar el grito. Siempre me encantaron los barcos, o al menos eso pensaba hasta el día en que me convertí en náufrago. Tenía 22 años cuando sucedió, y aunque ahora las palabras me resultan fáciles, en ese momento solo había terror. Mi amigo Rubén había planeado este viaje durante meses. Era un apasionado del mar, y me convenció de acompañarlo en su última aventura, una travesía en su velero a través del océano Atlántico. Me atrajo la idea de escapar de la rutina, así que acepté. Siempre pensé que nada podía salir mal. Después de todo, ¿qué podía pasar en un velero moderno equipado con tecnología de última generación? El primer día fue perfecto. El viento inflaba las velas, el sol brillaba, y el sonido del agua al romperse contra el casco era relajante. Pasábamos el tiempo charlando, escuchando música y disfrutando de la libertad. Las cosas empezaron a cambiar en la noche del tercer día. Recuerdo haberme despertado con el sonido de la tormenta. El viento ululaba, y las olas golpeaban el barco con fuerza. Rubén estaba afuera, tratando de mantener el velero bajo control, pero algo en su expresión me puso nervioso. Nunca antes lo había visto tan preocupado. El cielo estaba completamente negro, y los relámpagos iluminaban el horizonte, revelando monstruosas paredes de agua que nos rodeaban. Javi, coge los chalecos salvavidas, me gritó, con la voz rasgada por el viento. Obedecí rápidamente. Mientras me ponía el chaleco, sentí una sacudida violenta. El barco se inclinó bruscamente hacia un lado, y el agua comenzó a entrar por la cubierta. Todo ocurrió tan rápido. Una ola más grande que las anteriores golpeó de lleno el velero, y de repente, me vi en el agua, luchando por respirar. El frío era indescriptible. Me esforzaba por mantenerme a flote, pero las olas me arrastraban hacia abajo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente me di cuenta de que el barco se había ido. Rubén también. Estaba solo en medio del océano. No podía ver nada más que oscuridad y espuma. Intenté gritar, pero el sonido se perdía en la tormenta. El pánico empezó a apoderarse de mí, y solo pensé en nadar, aunque no sabía hacia dónde. Entonces, de alguna manera, sentí algo duro bajo mis manos. Era una tabla. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. Fue mi salvación, al menos por el momento. La tormenta continuó durante horas, y eventualmente, el cansancio me venció. Desperté al amanecer, flotando a la deriva. El océano había vuelto a su calma inquietante. No había tierra a la vista, ni restos del velero, ni señales de Rubén. Solo yo y el horizonte interminable. Pasaron días.
Perdí la noción del tiempo, del lugar. El hambre y la sed eran mis únicos compañeros. El sol me quemaba la piel y mi mente comenzaba a desvariar. Veía formas en las olas, escuchaba voces en el viento. Al principio, lo atribuía a la fatiga, pero poco a poco, esas visiones se hicieron más claras, más reales. Una noche, cuando la luna llena iluminaba las aguas, vi algo moverse debajo de mí. Al principio pensé que era un pez, pero no lo era. Era una sombra enorme, una silueta que nadaba justo bajo la superficie, siguiendo mis movimientos. Intenté ignorarla, pero cuanto más intentaba alejarme, más se acercaba. Entonces escuché el primer susurro. Javi. Me congelé. No podía ser real. Nadie estaba allí. Era mi mente jugando conmigo. Javi, la voz era suave, casi ahogada por el sonido del agua, pero clara. Miré alrededor, buscando una explicación, pero no había nada. Sin embargo, la voz continuó, cada vez más persistente, como si saliera desde las profundidades del océano. Durante días, la sombra me siguió. Y la voz, siempre susurrante, no me dejaba en paz. Empecé a temer las noches, cuando el agua era más oscura y los susurros eran más claros. Algunas veces, me hablaba de cosas que yo conocía, recuerdos de mi infancia, cosas que solo yo podía saber. Pero otras veces me hablaba de Rubén. Decía que él estaba cerca, que solo tenía que dejarme llevar. Suelta la tabla, me decía la voz, déjate caer, él te está esperando. Mi cordura pendía de un hilo, pero el miedo a lo desconocido me mantenía aferrado a esa tabla como si mi vida dependiera de ello. ¿Por qué lo hacía? Y aunque sabía que estaba perdiendo la cabeza, no podía ignorar los cambios en el agua. En las noches más oscuras, el mar brillaba con una extraña luz fosforescente, como si algo debajo de mí estuviera emitiendo un resplandor tenue. Y a veces, cuando miraba fijamente, podía ver formas que nadaban bajo la superficie. Eran humanoides, pero sus cuerpos se movían de una manera antinatural, como si estuvieran hechos de la misma agua. El séptimo día, algo cambió. El susurro se hizo más fuerte, más demandante. Y con él, una corriente comenzó a arrastrarme. No supe de dónde venía, pero el agua empezó a moverse en una dirección concreta, y yo, cansado, me dejé llevar. Después de todo, ya no tenía fuerzas para luchar. Fue entonces cuando la vi. Una isla en el horizonte. Era pequeña, una mancha de tierra en medio de la nada. Al principio pensé que era una alucinación, otra jugada de mi mente, pero cuanto más me acercaba, más real se volvía. Podía ver los árboles, la arena blanca, las olas rompiendo suavemente en la orilla. Era mi salvación. Con las pocas fuerzas que me quedaban, nadé hasta la playa y me desplomé en la arena. El alivio fue inmediato, pero también lo fue el temor. La voz seguía conmigo, pero ahora se reía. Una risa suave, burlona, que resonaba en mi cabeza. La isla era pequeña, casi desierta. Apenas un par de palmeras y un pequeño claro en el centro. Pero algo estaba mal. En la arena, encontré huellas, frescas, como si alguien más hubiera estado allí hace poco. Seguí las huellas hasta llegar al claro, donde encontré una choza improvisada, hecha de madera y hojas de palma. Y dentro, lo vi. Rubén. Estaba sentado, de espaldas a mí, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su ropa estaba hecha jirones, su piel quemada por el sol, pero no se movía. Grité su nombre, corrí hacia él, pero cuando lo toqué, su cuerpo cayó al suelo, inerte. Había estado muerto por días. Retrocedí, asustado, incapaz de entender lo que veía. ¿Cómo había llegado allí? ¿Había estado conmigo todo este tiempo? Entonces, lo escuché nuevamente. Te dije que te estaba esperando. La voz ya no era un susurro. Era clara, nítida, y provenía de Rubén. Su cuerpo inerte se levantó lentamente, sus ojos, vacíos y muertos, se clavaron en los míos.
Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado. Rubén, o lo que fuera que se había apoderado de él, se acercó lentamente, su sonrisa macabra iluminada por el resplandor de la luna. Y entonces lo entendí. No estaba solo en la isla. Nunca lo había estado. El mar me había traído aquí, a su dominio, donde las sombras susurraban y los muertos caminaban. Corrí, sin rumbo, hacia la playa. Pero no había escapatoria. Las sombras bajo el agua, los susurros en el viento, todo me había llevado hasta aquí. Y ahora, era mi turno. El mar siempre me había dado una sensación de calma, de libertad. Por eso, cuando mi mejor amigo, Lucas, me propuso un viaje en velero, no lo pensé 2 veces. Era nuestra última aventura antes de empezar la universidad. Queríamos hacer algo memorable, algo que pudiéramos recordar durante esos momentos en los que estuviéramos atrapados entre libros y tareas. Un viaje por la costa, entre islas, solo nosotros dos y el mar, me había dicho Lucas con esa sonrisa suya que siempre me convencía de hacer cualquier cosa. Así que acepté. Llevamos meses planeando todo, la ruta, la comida, el equipo de seguridad. Lucas era un aficionado a la navegación, había tomado clases desde que éramos niños y confiaba plenamente en él. El día de nuestra partida fue perfecto. El sol brillaba en lo alto, el viento soplaba con suavidad y el velero que habíamos alquilado, la Sirena, parecía sacado de un sueño. Las primeras horas fueron pura diversión. Charlamos, reímos y disfrutamos de la tranquilidad que solo el mar puede ofrecer. Navegamos sin un rumbo fijo, entre pequeñas islas desiertas y playas que parecían olvidadas por el tiempo. Pero las cosas empezaron a cambiar el segundo día. El cielo, antes despejado, se tornó gris. Las olas, que hasta ese momento habían sido suaves y amigables, comenzaron a golpear el velero con más fuerza. Lucas me aseguró que era solo una tormenta pasajera, algo común en esta parte del océano. Pero yo no estaba tan seguro. Había algo en el aire, una tensión extraña, como si el mar se hubiera enfadado con nosotros. Y entonces sucedió. Una ola gigantesca, mucho más grande que las anteriores, nos embistió con tal fuerza que el velero se inclinó peligrosamente hacia un lado. Grité, pero mi voz fue devorada por el rugido del mar. Lucas intentó maniobrar, pero fue inútil. Sentí como el agua fría me envolvía y me arrastraba hacia las profundidades. Desperté en una playa, empapado y con la cabeza latiéndome de dolor. El cielo seguía cubierto por nubes oscuras, pero la tormenta había pasado. Me incorporé con dificultad, sintiendo la arena pegajosa bajo mis manos. Lo primero que hice fue buscar a Lucas. Mi corazón latía con fuerza mientras gritaba su nombre, pero no había respuesta. Solo el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Pasaron horas, o quizás solo minutos, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, lo vi. Estaba tirado en la orilla, a unos metros de mí, inmóvil. Corrí hacia él y lo sacudí, temiendo lo peor. Pero entonces, tosió y comenzó a escupir agua. Estaba vivo. ¿Estás bien?, pregunté con voz temblorosa. Lucas asintió débilmente, aún recuperándose del golpe. Ambos estábamos aterrados, pero al menos estábamos juntos. El velero, sin embargo, había desaparecido. Estábamos varados en una isla que no reconocíamos, sin ninguna señal de civilización a la vista. Los primeros días en la isla fueron una lucha constante. Intentamos explorar los alrededores, pero todo lo que encontramos fue más playa y densa vegetación. No había rastros de animales o personas. Lucas intentó mantener el ánimo, diciendo que tarde o temprano alguien nos encontraría. Pero yo empezaba a dudar. Algo no se sentía bien en esa isla. Cada noche, cuando el sol se ponía y la oscuridad lo cubría todo, sentía como si la isla misma nos estuviera observando.
No había sonido alguno, ni siquiera el crujido de las hojas moviéndose con el viento. Solo el silencio, un silencio tan denso que casi podía tocarlo. Lucas intentaba tranquilizarme, pero notaba que él también empezaba a perder la compostura. Una noche, mientras intentábamos dormir bajo una improvisada cabaña que habíamos construido con ramas, escuché un sonido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo, pasos. Lentos, pesados, acercándose. Abrí los ojos de golpe y vi a Lucas, que también estaba alerta. ¿Lo escuchaste?, preguntó en un susurro. Asentí, incapaz de hablar. Los pasos se detuvieron justo fuera de nuestra cabaña. El silencio volvió, pero esta vez era peor. Podía sentir una presencia, algo o alguien nos estaba observando desde la oscuridad. Lucas se levantó lentamente y agarró una rama gruesa, nuestro único arma. Salió de la cabaña con cautela y yo lo seguí de cerca. No había nada. Solo la luna brillando débilmente sobre la playa desierta. Pero los pasos habían sido reales. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, los mismos pasos. Siempre se detenían justo antes de llegar a nosotros, como si algo disfrutara acechándonos desde la distancia. Lucas trataba de convencerse de que eran animales, tal vez monos, pero ambos sabíamos que no era cierto. Entonces, una mañana, encontramos huellas. Eran grandes, demasiado grandes para ser de cualquier animal que conociera. Se dirigían desde la selva hacia la playa, y luego desaparecían en la arena húmeda. Lucas intentó seguirlas, pero no llevaban a ninguna parte. Era como si esa cosa hubiera venido del mar. A medida que los días pasaban, la tensión entre Lucas y yo aumentaba. Ambos estábamos agotados, hambrientos y asustados. No podíamos dormir, siempre esperando que esos pasos se acercaran más, que algo nos atacara mientras estábamos indefensos. Una noche, el ruido fue diferente. No eran solo pasos, sino un gruñido, bajo y gutural, como si algo nos estuviera llamando desde las profundidades de la selva. Lucas perdió el control. Se levantó de golpe, gritando y corriendo hacia la fuente del sonido, decidido a enfrentarse a lo que fuera que nos estaba acechando. Lucas, espera. Grité, pero no me escuchó. Corrí tras él, adentrándome en la selva. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor y la oscuridad se hacía más densa. Podía escuchar sus pisadas frente a mí, pero no lograba alcanzarlo. Entonces, el gruñido se hizo más fuerte, más cercano. Y, de repente, silencio. Total y absoluto. Me detuve en seco, respirando con dificultad. Escuché un gemido ahogado, y supe que era Lucas. Corrí hacia él, pero lo que vi me dejó helado. Estaba en el suelo, su cuerpo rígido, con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. No había heridas visibles, pero algo había apagado su vida en un instante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estábamos solos en la isla, o al menos eso habíamos pensado. Pero ahora sabía que no era cierto. Algo estaba aquí, algo que no pertenecía a este mundo, algo que se alimentaba de nuestro miedo. Con el corazón en la garganta, recogí a Lucas y lo llevé de vuelta a la playa. Lo enterré con las manos temblorosas, sabiendo que ahora estaba solo. Esa noche, los pasos volvieron, pero esta vez no se detuvieron. Todo comenzó como un viaje sencillo, una escapada a lo que pensábamos sería una semana inolvidable en el paraíso. Lo fue, pero no como esperábamos. Soy Raúl, tengo 18 años, y había estado planeando este viaje con mis amigos durante meses. Somos 5, Diego, mi mejor amigo desde la infancia, Laura, con quien siempre he tenido algo más que una simple amistad, Jorge, el bromista del grupo, y Camila, la más seria y reservada.
Habíamos alquilado un pequeño barco para explorar algunas islas remotas en el Caribe, lugares apenas tocados por el turismo, donde podíamos alejarnos de todo y relajarnos. Queríamos sentirnos libres, salvajes. El plan era sencillo: navegar durante un par de días, anclar en una isla desierta y vivir una aventura en nuestro propio paraíso. Estábamos emocionados, listos para desconectarnos del mundo. La primera parte del viaje fue perfecta. Las olas eran suaves, el cielo azul, y la sensación de libertad era abrumadora. Todo parecía salido de un sueño. Hacíamos bromas, escuchábamos música, nos tirábamos al mar y nadábamos en aguas cristalinas. Era imposible imaginar que algo podría salir mal. Pero, como en toda buena historia de terror, la tranquilidad no duró. El cuarto día de nuestro viaje, el clima cambió de manera abrupta. El cielo se volvió gris y pesado, y las olas comenzaron a crecer. Al principio, no le dimos mucha importancia, pero a medida que las horas pasaban, nos dimos cuenta de que estábamos en problemas. La tormenta nos envolvió antes de que pudiéramos reaccionar, y el pequeño barco comenzó a tambalearse peligrosamente. Diego y Jorge intentaron mantener el barco estable, pero las olas eran demasiado fuertes. El viento aullaba como un animal herido, y el agua nos golpeaba con una fuerza implacable. Laura y Camila gritaban, asustadas, mientras yo me aferraba a lo que podía. En algún punto, escuché un crujido espantoso. El mástil se partió en dos. La siguiente hora fue un caos. La tormenta rugía con una furia indescriptible, y sentía como la vida se me escapaba entre los dedos. Un golpe brutal, una ola más alta que las demás, y lo siguiente que recuerdo es caer al agua helada. Me hundí rápido, mis brazos se agitaban, pero la corriente era fuerte. Tragué agua, la sal quemaba mi garganta. Pude ver cómo el barco se alejaba en la distancia, y por un instante pensé que iba a morir ahí mismo, arrastrado al fondo del océano. Pero mi instinto de supervivencia fue más fuerte. Logré nadar hacia la superficie, luchando con todas mis fuerzas, y lo que vi fue desolador. No había nada a mi alrededor, solo mar, hasta que, finalmente, una sombra apareció en el horizonte. Era una pequeña isla, apenas visible a través de la niebla de la tormenta. No había tiempo para pensar, me dirigí hacia ella. Horas después, exhausto y temblando de frío, llegué a la orilla. Mis piernas apenas podían sostenerme, y el terror se apoderaba de mí. ¿Dónde estaban mis amigos? ¿Estarían bien? Me desplomé en la arena húmeda, y, antes de perder la conciencia, vi algo moverse entre los árboles de la selva que se extendía frente a mí. Despertar en lo desconocido. Cuando abrí los ojos, el sol ya se estaba ocultando. Mi cuerpo dolía de pies a cabeza, y la tormenta había desaparecido como si nunca hubiera estado. A lo lejos, las olas aún rompían con fuerza contra las rocas, pero la calma había regresado. Estaba solo en la playa. El barco no se veía por ninguna parte, y tampoco mis amigos. Mi primer instinto fue llamarlos, pero mi garganta estaba seca, y mi voz se quebró. Caminé por la orilla, buscando señales de ellos, alguna pista de que también habían llegado a la isla. Grité sus nombres, uno por uno, pero lo único que escuché fue el eco de mi propia desesperación. Decidí internarme en la selva. Tal vez habían llegado antes que yo y se habían refugiado entre los árboles. El terreno era denso y húmedo, con una vegetación extrañamente densa para una isla tan pequeña. A medida que avanzaba, una sensación incómoda comenzó a crecer en mi estómago, algo no estaba bien. Los árboles eran altos, demasiado altos, y las sombras que proyectaban parecían moverse a su antojo, como si la luz jugara trucos perversos. El silencio era inquietante. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el murmullo del viento. Solo el sonido de mis propios pasos y mi respiración pesada. De repente, me detuve. Frente a mí, en un claro, había algo que no debería estar allí, una choza vieja y destartalada, construida con madera y hojas. No parecía algo hecho por turistas,
ni siquiera por náufragos. Parecía antigua, como si hubiera estado allí durante siglos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué con cuidado, mirando a mi alrededor, esperando ver alguna señal de mis amigos. Pero lo que encontré fue algo mucho más perturbador. Dentro de la choza, colgando de las paredes, había restos de lo que parecían ser cuerdas, telas viejas y, lo peor de todo, huesos. Eran pequeños, algunos humanos, otros no tanto. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. ¿Quién había vivido aquí? ¿Dónde estaban ahora? Un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Había algo en la selva, observándome. Pude ver una figura entre las sombras, pero cuando intenté acercarme, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Decidí que lo mejor era salir de ese lugar. Corrí de vuelta a la playa, el miedo comenzaba a tomar el control de mi cuerpo. Algo en esa isla estaba mal, muy mal. No era solo la soledad ni el hecho de haber naufragado. Era como si la isla misma estuviera viva, observando, esperando. La oscuridad que espera. Pasaron 2 días. No tenía idea de dónde estaban mis amigos, y las provisiones que llevaba eran mínimas. Sobreviví comiendo frutas que encontraba, aunque algo en su sabor me decía que no eran completamente seguras. Mis noches se llenaban de pesadillas, soñaba con sombras que me rodeaban, susurrando en un idioma que no entendía. El tercer día, mientras exploraba la isla nuevamente, los encontré. O al menos encontré lo que quedaba de ellos. Diego fue el primero que vi, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, apenas reconocible. La piel estaba arrancada en algunas partes, y había marcas profundas en su pecho, como si algo lo hubiera desgarrado. El horror me paralizó por un momento, pero pronto comencé a buscar a los demás, con la esperanza de que no les hubiera pasado lo mismo. No tuve suerte. Jorge estaba en condiciones similares, pero lo peor fue encontrar a Laura. Ella estaba viva, pero apenas. Sus ojos estaban abiertos, pero no me miraban. Estaba sentada en la playa, balbuceando algo incomprensible. Cuando intenté hablar con ella, no respondió. Su mente se había ido, perdida en el horror que seguramente había presenciado. Pasé horas intentando sacarla de ese estado, pero fue inútil. Y mientras la noche caía, supe que algo estaba viniendo. No sé cómo lo supe, pero lo sentí. Esa presencia en la selva, esa cosa que nos había estado acechando desde que llegamos, se estaba acercando. No podía quedarme allí. Tomé una decisión desesperada. Si quería sobrevivir, tenía que abandonar a Laura. No podía salvarla, no en su estado. Mientras corría hacia la selva, escuché susurros a mi alrededor. Las sombras parecían moverse más rápido, más cerca. Mis piernas no podían más, pero el miedo me impulsaba. La isla estaba viva, no en un sentido literal, sino algo más profundo, más antiguo. Algo que la habitaba desde tiempos inmemoriales, algo que se alimentaba del miedo, del dolor. El último grito. Esa noche, encontré un pequeño acantilado que daba al mar. El cielo estaba despejado, pero el terror no había desaparecido. Sabía que no podía quedarme allí por más tiempo. Las sombras estaban cerca, y podía sentir que el final estaba próximo. Miré hacia el horizonte. No había señales de ayuda. Me quedé allí, solo, mientras la luna se reflejaba en el agua. De repente, escuché un grito. Era Laura, pero no su grito de desesperación. Era un grito que resonaba en lo profundo de mi ser, como si no viniera de este mundo. Y entonces, todo se oscureció. No sé si fue el cansancio o el terror, pero lo siguiente que recuerdo es la sensación de frío, de vacío. La isla, las sombras, los gritos, todo había desaparecido. Solo quedaba el olvido. Siempre he sido amante del mar. Desde pequeño, mi papá me llevaba a pescar,
y aunque no teníamos un bote propio, siempre encontrábamos alguna manera de salir a navegar. Así que cuando mis amigos me propusieron un viaje de pesca en alta mar, no lo dudé ni un segundo. El plan era simple, un fin de semana en un barco alquilado, en medio del océano, alejados del mundo y de la rutina. Nos prometía tranquilidad, risas y la oportunidad de desconectar. Éramos 4, Diego, el organizador y amante de la pesca tanto como yo, Julia, su novia, quien venía más por la compañía que por el mar, y Andrés, el típico tipo bromista que siempre lograba sacarte una sonrisa, incluso en los peores momentos. Yo, bueno, era el más reservado del grupo, pero nos conocíamos desde hacía tanto que el silencio entre nosotros nunca era incómodo. Salimos temprano un viernes por la mañana. El puerto estaba vacío, el cielo limpio y el sol prometía un día cálido. A medida que nos adentrábamos en el océano, las risas y bromas fluían. Era el tipo de día perfecto, o al menos, eso pensábamos. Todo empezó a cambiar cuando, hacia el atardecer, una extraña neblina comenzó a rodearnos. Era densa, casi tangible, como si el mar exhalara un suspiro pesado. Diego trató de encender el radar para orientarnos, pero la pantalla solo mostraba estática. «Es raro», dijo, frunciendo el ceño. «No debería haber neblina en esta época del año». No le dimos importancia. La verdad, estábamos más concentrados en las cervezas y en las historias que contábamos. A medida que la neblina se hacía más espesa, nos dimos cuenta de que habíamos perdido el horizonte. No podíamos ver a más de unos metros alrededor del barco. «Tal vez deberíamos regresar», sugirió Julia, inquieta, mirando el cielo que, pese a la neblina, aún estaba despejado. «Nah, solo es un poco de niebla. Además, estamos en medio del océano, no hay nada de qué preocuparse», respondió Diego, intentando calmarla. Entonces, de la nada, una sacudida estremeció el barco. Algo había golpeado el casco con tal fuerza que casi nos tiró a todos al agua. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Andrés, agarrándose de la barandilla. Corrimos hacia el borde del barco, pero no había nada. El agua estaba tan tranquila como siempre, ni una ola, ni un pez, nada. El silencio era perturbador, solo el suave golpeteo del agua contra el casco rompía la quietud. «Debe haber sido un tronco o algo así», dijo Diego, aunque no sonaba muy convencido. «¿Un tronco?». En medio del océano, sin corriente visible, Andrés no terminó la frase, pero todos sabíamos lo que estaba insinuando. Algo no estaba bien. Las horas pasaron y la niebla no se disipaba. El motor del barco falló poco después del impacto, dejándonos a la deriva. Diego intentó encenderlo varias veces sin éxito, y por alguna razón, ninguno de nosotros logró captar señal en nuestros teléfonos. Estábamos completamente incomunicados. «No me gusta esto», murmuró Julia mientras miraba el horizonte inexistente. «Tranquila», le dije. «En cuanto pase la niebla, recuperaremos el rumbo». Mentía. Yo también empezaba a sentir el peso de la incertidumbre. Algo, muy en el fondo, me decía que esta niebla no era natural. Cuando la noche cayó, la oscuridad fue absoluta. La niebla, en vez de desvanecerse, parecía absorber cualquier rayo de luz. Ni siquiera podíamos ver las estrellas. Diego, siempre tan racional, comenzó a perder la calma. «No podemos quedarnos aquí. Si el motor no funciona, habrá que usar las bengalas». «No quiero asustarte, pero las bengalas no están», dijo Andrés, revisando la caja vacía. «¿Qué demonios dices?». «Las traje, yo las vi cuando abordamos». Revisamos el bote una y otra vez, pero las bengalas no estaban. Algo había pasado, algo que no lograba explicarme, pero que me llenaba de un temor irracional. Esa noche, decidimos turnarnos para vigilar. Yo me ofrecí para el primer turno. Me senté en la proa, envuelto en una manta, mirando hacia la nada. El silencio era ensordecedor.
Cada pequeño sonido del barco resonaba como un trueno en medio de aquella quietud antinatural. Pasaron unas horas antes de que algo llamara mi atención. Era un leve chapoteo en el agua, suave, pero constante. Me acerqué al borde del barco y miré hacia abajo. En la negrura del océano, distinguí una forma. Al principio, pensé que era un pez o algún tipo de animal marino, pero a medida que mis ojos se adaptaban a la oscuridad, me di cuenta de que no era un animal. Era una mano. El terror me congeló. Parpadeé, tratando de convencerme de que estaba viendo mal, pero no. Era una mano humana, emergiendo del agua como si alguien estuviera flotando justo debajo de la superficie. «Diego», grité, sin apartar la vista de la mano. Corrió hacia mí, seguido por Julia y Andrés. «¿Qué pasa?», preguntó, agitado. Allí, señalé hacia el agua, pero cuando lo hice, la mano ya no estaba. «¿Qué se supone que tenemos que ver?», dijo Andrés, con una sonrisa nerviosa. Había una mano», murmuré, sintiéndome ridículo. Seguramente fue un reflejo, intentó calmarme Julia, aunque su tono mostraba duda. Diego me miró fijamente, pero no dijo nada. Sabía que no me lo había inventado, pero tampoco podía explicarlo. El resto de la noche fue una tortura. Nadie pudo dormir, y cada pequeño ruido del barco nos mantenía en vilo. Cuando el amanecer llegó, la niebla aún no se había levantado. Peor aún, la marea nos había arrastrado más lejos de donde habíamos anclado. Estábamos completamente perdidos. El segundo día fue peor. El agua potable empezaba a agotarse, y las reservas de comida no durarían mucho. Diego trató de arreglar el motor durante horas, pero parecía inútil. Julia lloraba en silencio, abrazada a Andrés, y yo no podía dejar de pensar en esa mano. Hacia el mediodía, algo más ocurrió. Mientras revisaba las cajas en busca de herramientas, encontré una cuerda gruesa que no recordaba haber visto antes. Era vieja, desgastada y húmeda, como si hubiera estado sumergida en agua durante mucho tiempo. Y lo peor era que estaba atada alrededor de una de las cajas de provisiones, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. No le dije nada a los demás. No quería causar más pánico. Pero empecé a sentir una presencia, algo o alguien que estaba con nosotros en ese barco, en la niebla, observándonos. Y sabía que no éramos bienvenidos. Esa noche, el sonido volvió. Esta vez, más fuerte. Chapoteos constantes alrededor del barco, como si algo estuviera nadando en círculos. Todos lo escuchábamos. Nadie dijo una palabra. Nos reunimos en la cubierta, con las linternas apuntando hacia el agua, pero la neblina hacía imposible ver más allá de un par de metros. De repente, el barco se sacudió violentamente. Algo lo había golpeado de nuevo, con más fuerza que la primera vez. Julia gritó, y Diego corrió hacia la cabina, buscando cualquier herramienta que pudiera usar como arma. Andrés y yo nos quedamos en la cubierta, tratando de averiguar qué estaba pasando. Y entonces lo vimos. Una figura emergió del agua, lenta y deliberadamente. Su piel era grisácea, hinchada por el agua, y sus ojos estaban completamente blancos. No podía ser humano, no después de tanto tiempo en el agua, pero ahí estaba, aferrándose al borde del barco, con la misma mano que había visto la noche anterior. «Andrés», grité, pero él ya había visto la figura. «No puede ser», murmuró, paralizado. La cosa trepó al barco con movimientos torpes, su cuerpo goteando agua oscura que olía a putrefacción. Su boca, que al principio parecía cerrada, se abrió de golpe, mostrando una hilera de dientes afilados, demasiado largos para ser humanos. Corrí hacia la cabina, gritando por Diego. Cuando llegué, lo encontré forcejeando con una pistola de bengalas que había sacado de algún lugar. Antes de que pudiera advertirle, una segunda figura emergió del agua, esta vez en el otro lado del barco. Estábamos rodeados. El resto de la noche fue un caos.
Las criaturas atacaban con una ferocidad inhumana, arrastrándonos hacia el borde del barco. Disparé la bengala, pero no les hizo daño. Eran incansables, interminables. Cada vez que una caía, otra aparecía en su lugar. Al final, lo único que quedó fue el sonido del agua golpeando suavemente el casco. El amanecer nunca llegó. La niebla seguía envolviéndonos y el barco se balanceaba suavemente en una marea que parecía habernos olvidado. Yo era el único que quedaba.